Avanzamos en este Expreso Biobío, una información, bueno, que ayer la profundizamos también, pero sigue teniendo reacciones y eventuales consecuencias. Hay muchas preguntas también de los auditores al WhatsApp, nos llaman a la radio para entender qué significa este fallo de la Corte Suprema en relación a las ISAPRES, ¿no? En particular a esta anulación de alguna manera, ¿no? Del alza de la prima GES para todas las ISAPRES. Es el tercer punto. El primero era el tema de las alzas de los planes de ISAPRE, luego el tema de la tabla de factores y ahora entonces en un año más o menos, ¿no? Y van estos tres fallos que afectan a la industria, incluso algunos están hablando de la condena a muerte del sistema, de la lápida finalmente al sistema de ISAPRES. Sí, bueno, queremos hablar sobre este tema porque además concierne, entendemos, en parte importante al Poder Legislativo, algún grado de respuesta. Está tramitando una ley corta. Exactamente, también, sí. Con el senador y presidente de la Comisión de Salud del Senado. Queremos hablar justamente con el senador Juan Luis Castro, que hasta ahora está en línea. ¿Qué tal, senador? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola. Gusto saludarle a Álvaro y Loreto, encantado de estar con ustedes. Vamos a abrir comillas, acá se habla de un golpe de gracia, que con esto se acaba el sistema de ISAPRES, por lo menos tal y como lo conocemos hasta ahora. ¿Cuál es su opinión? ¿Cuál es su diagnóstico? Bueno, primero aclarar de que este es un componente del precio final que pagan las personas. Recordemos que es precio base, tabla de factores y prima del auge, que es cuánto usan las personas cuando tienen una enfermedad del auge en la propia ISAPRE. Y en ese plano, lo que la Corte estableció es que también había un límite, que eran estas 7,2 UF al año, que es un valor que venía ya en el 2019 y que desgraciadamente fue sobrepasado por muchas ISAPRES en octubre del 2022, cuando fue el momento que se hizo el reajuste. Entonces, ellos hicieron revisión de los alegatos, de lo que las personas planteaban, y llegaron a la conclusión de que no era aceptable aumentos de sobre el 100%, incluso en algunas ISAPRES, de esta prima, porque además, fíjense que 1 de cada 4 personas dentro de la ISAPRES que tengan diagnósticos auge, solo 1 de cada 4 de esas personas usa el auge, porque el resto, ¿qué hace? Usa la libre elección. Ojo con esto. Entonces, es una prima que se usa básicamente como variable de ajuste del sistema en su finanza, y así ha ocurrido porque los números son rojos en la ISAPRE, más que por el uso tan frecuente de las personas en sus enfermedades del auge. Entonces, claro, este fallo se retrotrae a meses atrás, que fue octubre, anuló esas condiciones, y dicen algunos expertos, está todo esto en plena evolución del desarrollo de la información, que serían casi 600 a 700 millones de dólares, si es que la gente va a pedir la devolución, cosa que este fallo lo coloca en manos de la Superintendencia de Salud. Por todo esto es que hemos resuelto citar de urgencia a la Comisión de Salud del Senado para el día lunes a las 12 del día en el Senado de Santiago, citando a la ministra de Salud, Jimena Aguilera, al superintendente Víctor Torres de Salud y al ministro de Justicia, que nos parece clave en la interpretación jurídica del fallo, porque es el enlace justamente del Poder Ejecutivo con la Corte Suprema. Y las ISAPRES van a estar presentes también, que son las instituciones afectadas. O sea, el escenario legislativo queremos abrirlo a la discusión de este nuevo factor o nueva arista de lo que veníamos tramitando como se llamaba ley corta, pero que versa sobre tabla de factores, que es otro elemento, no es el único, y FONASA con una modalidad nueva que se quiere colocar a disposición. Pero no teníamos, ni tenemos en la legislatura algo que se relacione directamente con este fallo, por eso nos parece clave que esto se despeje, se aclaren las consecuencias, los efectos, los alcances económicos, si es tan lápido o no, como dicen algunos. Yo no lo tengo claro, no podría afirmarles una cosa tan taxativa, pero sí creo que es delicado porque es un elemento financiero y de seguridad social que es muy relevante. El auge es un programa histórico. En el sistema público es costo cero. Ojo, en el sistema privado viene con esta prima cada 3 años. Prima que no refleja los costos reales, que son menores que todo lo que se cobra en precio, pero que a las ISAPRES le ha permitido tener una válvula de regulación económica. ¿Cuánto de eso debe mantenerse y cuánto no? Es lo que aquí tiene que aclararse de una vez por todas, porque creo que está en juego no solo a los 3 millones de usuarios de ISAPRES, sino también a los 5 millones de personas de FONASA que se atienden en clínicas privadas, que compran un bono, van a ver un médico ahí, y que las clínicas son acreedores de las ISAPRES en más de 500.000 millones de pesos. O sea, la crisis de la ISAPRE no es en una burbuja aislada del sistema. La crisis de la ISAPRE toca al sistema público, toca al sistema
de usuarios de FONASA Libre Elección y por lo tanto es de preocupación general, ¿verdad?, de lo que está pasando en salud. Claro, usted dice, no está tan claro, al menos de su opinión personal, ¿no?, que sea una lápida o el fin del sistema de ISAPRE. Lo que sí es cierto es que hemos visto consecuencias desde ayer, ¿no?, que se dio a conocer esto, que nos enteramos de esto. La ISAPRE Banmédica, Vía 3 suspendieron la venta de planes de salud y evidentemente da cuenta de una situación, ¿no? Claro, y muchos han puesto el punto en lo que usted hablaba, senadora, ahora, en el impacto que tendría en el sistema de salud, la migración que habría desde las ISAPRES hacia FONASA, en fin. ¿Cuál es la urgencia de mantener el sistema o derechamente, porque hay quienes hablan de que no, que acá se quiere terminar con el sistema de las ISAPRES? ¿Sería grave terminar con el sistema de ISAPRES? ¿Cómo lo ve usted? Lo digo de otra manera. La atención privada de salud existe en Chile hace más de 70 años. Cuando el FONASA, que no se llamaba FONASA, sino que Sermena, en esa época, le pagaba una bonificación a las personas para ir a ver un médico particular. O sea, medicina privada en Chile va a haber y va a seguir habiendo siempre. Las ISAPRES se crearon por ahí por los 80 y es una modalidad que tenía un agotamiento en un modo de tomar el sistema de salud con riesgos, con primas inflacionarias, con esta multiplicidad de factores que inciden en el precio y donde la letra es chica a privado y por eso hay desafección, molestia y la gente judicializó. Si todo esto deriva de la judicialización de la gente, los propios clientes de la ISAPRE. Yo creo que atención privada en Chile va a seguir habiendo. Las ISAPRES, como hoy día las conocemos, probablemente tienen que ir transformándose en otra modalidad de seguros, como existen en muchas partes del mundo. Siempre van a haber seguros privados, pero el modo ISAPRE propiamente tal, yo creo que tiene un grado de agotamiento, pero eso tenemos que conversarlo en un escenario de reforma, de cambios, que estamos abiertos a hacerlo en la Comisión de Salud, pero necesitamos que el gobierno también diga qué quiere, y así todos podemos ir a concordar un modo de salir de esta crisis, no solo financiera, porque tampoco nosotros le vamos a dar subsidio a la ISAPRE, ni plata, ni cheque en blanco, no corresponde. Tienen que hacerse cargo, pero el futuro de la atención de las personas, qué duda cabe que no es también pública y privada. Chile no es un país que esté en condiciones de darlo todo desde el Estado, también requiere que privados colaboren. Sí, y por algo la gente del sistema público de FONASA compra un bono y va a ver un médico particular. Hay preocupación sobre todo, senador, en lo que podría pasar con el tema de las listas de espera, que además estamos en un contexto, ¿no?, que está alcanzando niveles históricos. Bueno, con mayor razón, si la lista de espera todavía no se puede resolver, aunque los tiempos de espera han bajado, la colaboración de las mutuales de seguridad, de la AH, de las clínicas privadas, de todos los que están hoy día colaborando en tener pabellones quirúrgicos disponibles para operar gente, para tener especialistas, es decisivo para absorber esa lista de espera. No la puede hacer el Estado por sí misma. Y por eso esa colaboración tiene que tener resultados concretos y dar certezas hacia el futuro. A mí me parece que ahí tenemos que colocar el dedo en la llaga y no chutear este problema más de lo que ya está complicado, sino abordar los cambios necesarios para que la gente, ese 80% de gente que se atiende en un hospital o consultorio únicamente, que no puede elegir nada, no tiene libertad de elección realmente, bueno, ese sistema público tiene que responder. Y si ese sistema está conectado con el privado, hace convenio, hace traspaso, hace gestión con los privados, bienvenido sea. ¿Hay que hacerlo con reglas claras? Sí, pero hay que hacerlo. Senadora, hay muchas preguntas relacionadas con la implementación, con el cumplimiento de estos fallos, porque se ha subrayado mucho en la imposibilidad y eventualmente también en una eventual, valga la redundancia, crisis sanitaria. Lo hablábamos ayer, de hecho, con Victoria Beaumont. Entonces, en esos dos aspectos, cuando todavía no se termina de implementar el primer fallo, aparece este segundo que también se dice, los calificativos son que es la lápida, que es el tiro de gracia. ¿Se van a implementar esos fallos? ¿Cómo se van a implementar? O sea, cuando son fallos de la Suprema, son fallos firmes. Lo que pasa es que tienen plazos. Por ejemplo, el anterior, del de la tabla de factores, empieza a regir el 30 de noviembre, próximo. El actual, al parecer, porque eso todavía no está muy despejado y el lunes tendrá que aclararse por las autoridades, tendría efecto inmediato, o sea, una vez dictada la sentencia final. Eso obviamente coloca en riesgo ciertas estabilidades financieras, porque usted no sabe la reclamación que van a hacer incluso las propias ISAPRES. Podrían ir al Tribunal Constitucional, podrían ir a apelación a la misma Suprema. O sea, aquí hay aristas judiciales que no sabemos hasta dónde pueden llegar y paralizar o no la aplicación de un fallo, no lo sabemos. Pero si no ocurriera nada de eso, este último fallo podría tener una aplicación inmediata, que tiene un efecto financiero también inmediato, y por algo ustedes vieron que 2 ISAPRES paralizaron la fuerza de venta ayer, de inmediato. O sea, y esto puede traer una cascada, y esa cascada
hay que evitarla, en la medida que el sistema, entendemos todos, sirve también al sistema público y no es un mundo separado, el mundo privado, de la atención pública en red. ¿Usted ve el riesgo de una crisis sanitaria a propósito de la reacción que podría tener la industria del ISAPRE? Yo veo que existe un riesgo posible de crisis sanitaria. ¿Sabe por qué? No porque las ISAPRES me generen a mí un enamoramiento especial, sino porque la modalidad en que funciona el sistema privado, que tiene ISAPRES y tiene clínicas, algunas integradas con ISAPRES y otras no, pero tiene muchas clínicas privadas en el país, y esas clínicas atienden a 5 millones de personas del FONASA. Caramba, yo me empiezo a preocupar porque si caen esas clínicas, a consecuencia de la caída de la ISAPRES, vamos a estar en un problema muy serio de sustentabilidad para el sistema público en general. Ahora, eso trae en evidencia, ¿no? Algo, senador, que se ha comentado hace muchos años acá, porque usted dice, claro, si cae la ISAPRES, caen las clínicas. ¿Por qué? Sí, o sea, hay un tema de la integración exactamente, de la integración. En algunos casos hay integración de algunas de ellas, sí, que tienen sin clínica ISAPRES, pero en muchos otros casos, no habiendo integración, hay mucha deuda. 500.000 millones de pesos que las ISAPRES le adeudan, claro, las ISAPRES a las clínicas. Esto viene desde la pandemia. Entonces se ha ido acrecentando esa brecha y eso yo lo considero extremadamente peligroso, porque si ahora empiezan a caer 2, 3 ISAPRES, eventualmente va a impactar en las clínicas que son acreedoras de esas ISAPRES que van a quebrar, porque ya no va a haber solvencia alguna. Y claro, yo no quisiera que la gente empezaran a decir, mire, ya no venga a esta clínica porque si usted es del ISAPRE tanto cuanto, ya se acabaron los convenios, ya no hay nada que hacer, usted entra como particular. Se acabó todo lo que usted tenía que ver con su ISAPRE, porque el ISAPRE quebró. Eso sería horrible. O sea, no habría ni devolución de plata, porque estarían quebradas, ni tampoco prestaciones en el presente. Eso es delicado, y eso tiene que ser analizado por la autoridad pública. Por eso el gobierno aquí tiene un rol que decir, y no menor, porque son las reglas que queremos establecer para prevenir el colapso, pero también para terminar con esta judicialización e insatisfacción permanente de las personas con los precios de los planes que se han cobrado por tantos años. Sí, usted mencionó el tema de las devoluciones, nos han preguntado mucho, ¿no? Desde ayer el tema no está claro, por algo van a citar, ¿no? En la comisión urgente el día lunes a la ministra, a las ISAPRES, al superintendente, al ministro de Justicia, porque eso, uno, no está claro que haya que devolver estos recursos, y dos, tampoco si está el recurso. Mire, hasta el momento lo que sabemos del fallo es que entró por una vía intermedia al factor devolución. ¿En qué sentido? No es exactamente que solo los que fueron a la Corte Suprema a reclamar por la prima GES, que es un poco la opinión de la ministra Vivanco, puedan ser acreedores, ¿verdad?, de los beneficios de devolución, ni tampoco, a diferencia del fallo pasado, es regla general que tengan que devolver. ¿Cómo está quedando? Como que las personas que se sienten afectadas hagan su reclamación a la Superintendencia de Salud y esta resuelva. En la práctica, si hay una oleada de millones de personas que van a la Superintendencia de Salud, si usted me pregunta a mí qué está obligada a hacer la Superintendencia, iniciar un proceso de devolución. Claro, pero tendría que ser golpeando la puerta de la Super de Salud, no habiendo golpeado la puerta de la Suprema ni nada por el estilo, pero es un mecanismo nuevo que está en el fallo, que es plausible, es razonable, pero tiene que ser enfrentado por la misma ISAPRES, no son otros bolsillos los que pagan esto. Senador, ¿cuál es la consecuencia de la tramitación hasta el final de la ley corta de ISAPRES? Al final de ese camino legislativo, ¿hay un nuevo sistema de salud? ¿De seguro de salud? Camino, mira, hasta el momento lo que tenemos es un camino legislativo que debe terminar antes del 30 de noviembre, que es cuando entre el fallo anterior de la Suprema. Este nuevo fallo puede adelantar los tiempos eventualmente, pero está diseñado esencialmente para tabla de factores y FONASA con una nueva modalidad de cobertura. El factor nuevo de la prima GES, como no está considerado en ese proyecto, yo le estoy pidiendo al Ejecutivo que lo incorpore con enmiendas y modificaciones precisas y concretas. Aquí no podemos ver por el ojo de la cerradura de un problema de la parte del precio final. Aquí hay que ver cómo quedan los precios, cómo quedan los prestadores privados, cómo queda el sistema. Yo no digo que vamos a hacer una gran reforma ahora, pero tiene que haber un puente de transición, primero para evitar el colapso, y segundo para que la justicia también actúe, porque los fallos de la Suprema no pueden quedar en la nada, no pueden ser fallos vacíos, o sea, tiene que haber responsabilidad en esto, pero a la vez buscando la transición hacia un nuevo modelo de atención privada, que probablemente no van a ser las mismas ISAPRES de hoy. Ellas ya se están reconvirtiendo, entre paréntesis, tienen seguro de segundo piso, ellos ya están haciendo todo eso, las mismas ISAPRES. Pero hay que generar una condición que una el presente, que es calamitoso, ¿verdad?, con el futuro, que hay que diseñarlo legislativamente.
Claro, y legislativamente está bien que haga el punto, porque también se ha cuestionado el hecho de que la Suprema, justamente por el excesivo o la excesiva judicialización de estos temas, haya terminado la Suprema en los hechos también, comillas, legislando, ¿no es cierto? No podemos, nosotros no podemos hacer una legislación que siga permitiendo la judicialización infinita. No tendría sentido. Por eso hay que dar una estructura sólida. En eso estamos. Bien, senador. Nos quedan unos segundos preguntarle, bueno, el ambiente político también, lo que está sucediendo ahí en el Ejecutivo y el tema de cambio de gabinete, que venimos hace semana pensando, han salido varias voces, ¿no? A varios eventos. El lunes eventualmente tendríamos esta presentación de acusación constitucional. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, está complejo el asunto porque yo creo que se ha polarizado hasta el extremo la situación en cuanto al ministro de Desarrollo Social, donde hay una obsesión verdaderamente de sectores opositores por sacarlo. No siempre pedir y exigir o hacer un ultimátum termina sacando un ministro, no es la forma, porque si no gobernaría la oposición. Pero no cabe duda que la presencia del ministro de Desarrollo Social es una situación política compleja. Y por lo tanto, si hay un ajuste de gabinete, que el presidente dirimirá cuándo, yo creo que tiene que ir mucho más allá de lo que es ese punto en particular, porque la hoja de navegación del gobierno hoy día necesita correcciones. Los equipos pueden ser mejorados. El caso Fundaciones ha golpeado tan duramente, tan dramáticamente, llevamos 8 semanas casi de que estalló, que esto también requiere una línea de control de daños preciso, una colaboración más directa de cómo tiene un tiempo finito para delimitar hasta dónde en el Estado se fugaron estos dineros o se permitió que otros los aprovecharan esos recursos, ¿verdad?, para las fundaciones privadas de papel, prácticamente. O sea, todo esto yo creo que es demasiado delicado y el presidente va a tener que tomar un camino. No sé cuál será realmente, pero yo creo que cuando él decida va a ser el instante, y ojalá sea más temprano que tarde, porque las cosas están tomando un rumbo de mucha crispación en el mundo político a raíz de esos episodios de las fundaciones, pero también de las dificultades de poder gobernar en condiciones de minoría, que son las que estamos actualmente. Entiendo que usted está esperando un cambio de gabinete. Yo esperaría que ocurriese, no voy a forzar, ni a presionar, ni pautear, no como no me corresponde, pero tiene que evaluarlo y decidirlo el presidente. Yo creo que ameritaría en el momento que él estime. Senador Juan Luis Castro, muchas gracias por haber atendido y conversado con el Expreso. Bueno, gracias.